Buenos días a todos, bienvenidos a la entrevista, a la sección de entrevistas del reporte de los domingos. El día de hoy contamos con Dardo López Dols. Él es analista de riesgo político en Perú y Latinoamérica, es actual gerente de PKS Consultores y ex viceministro en el Ministerio del Interior. ¿Cómo estás, Dardo? Bienvenido al reporte. Muchas gracias, Raúl. ¿Cómo estás? Bueno, quería conversar de la coyuntura política contigo. Esta semana han habido un montón de, de temas lamentablemente relacionados con la seguridad interna, riesgos a la seguridad interna, como por ejemplo los incendios que han habido de las mineras en Ayacucho. Han habido de ahí, bueno, la renuncia de un ministro por un escándalo al inicio de la semana, que ha sido reemplazado por Avelino Guillén. Han habido además los cambios de los comandantes del Ejército del Perú, comandantes generales y de Fuerza Aérea del Perú. Ya hemos sabido ahora de que está relacionado con un nombramiento a dedo que quiso hacer Castillo a unos hijos, a dos hijos de un amigo suyo. No sé, quería empezar en primer lugar, ¿qué te parece que ha sido la política anterior de Luis Barranzuela? ¿Cuál es el riesgo que representaba Luis Barranzuela y si es que este riesgo se ha disminuido a partir del cambio que hemos visto en esta semana? En Barranzuela era una prueba clara de la presencia de los nexos con el narcotráfico en el gobierno. No lo ha ocultado, públicamente se ha mostrado como un defensor del cultivo ilegal de coca. Junto a cada sembrío ilegal de coca del Perú hay una poza de maceración. O sea, quien no quiere hablar de ellos o porque no lo sabe o porque quiere ocultarlo. Pero es absolutamente cierto. Al costado de cada sembrío ilegal de coca hay una poza de maceración para producir insumos para cocaína. No me vengan con que coca sagrada, ni que para chachar, ese cuento para venderse a los gringos. No, eso no es cierto. O sea, la cantidad de coca que se produce para chachar basta con la que compra en Apple. Basta y sobre. Porque nadie chachar tonelada de coca. Pues. La boca tiene un tamaño determinado. ¿Ya? La salida de Barranzuela ha sido por una torpeza propia de alguien que se sentía muy confiado, por una torpeza infantil, pero la forma como se ha producido la salida evidencia que Castillo no gobierna solo, cogobierna con una fuerza en la sombra con la cual tiene que negociar términos de la salida. Ya hoy día está claro que ha negociado la salida de Barranzuela a cambio de la inclusión de más personas de la facción de Cerrón en las posiciones de gobierno que tienen acceso a fondos. Es así que el encargado de las compras del Ministerio de Defensa es un hombre de Cerrón, que era el encargado de las compras en la región cuando Cerrón la presidía. Está más claro que el agua. O sea, ahí está la negociación. Probablemente hay algo más, pero eso está clarísimo. Ha tenido que negociar con las fuerzas de Cerrón qué lugar le daba el gobierno para que le dé poder político o dinero para que pueda sacar a una persona que ha tenido un comportamiento escandaloso como el ministro del Interior, torpe, infantil, porque ha salido por una fiesta en su casa. Eso tiene un cuarto de primaria, pero no un adulto. Claro, Walter Ayala es para ti un hombre de Cerrón, entonces. Es un hombre de Cerrón. No es que Y sea para mí. Es cuestión de mirar para atrás y ver quién es. O sea, claro, claro. Mi opinión puede ser incidental. Hay que revisar su trayectoria y si es una persona que trabajó para Cerrón cuando Cerrón está en poder, es un hombre Cerrón. Así es. Y, y claro, bueno, entonces Luis Barranzuela claramente es muy interesante lo que has dicho, ¿no? De que es evidente que hay una fuerza con la cual Castillo tiene que negociar para poder hacer cambios de ministros. Ahora tenemos a Avelino Guillén. ¿Qué te parece que es una persona adecuada para el cargo de ministro del Interior? ¿Te parece no sé, que tiene la experiencia adecuada para este cargo? No conoce en absoluto el sector.
y no cuenta con el respaldo, ni el apoyo, ni el respeto de la policía, que es importante. Además, es una persona que rige su comportamiento profesional por un sesgo ideológico marcado. Todos tenemos posiciones ideológicas, no hay una persona que sea químicamente pura, pero tú no puedes priorizar tu sesgo ideológico en tu función pública o profesional. Quiere decir que eso le resta claridad y le resta coherencia a la función. O sea, obedece más a una consigna ideológica que a una necesidad patria. Ujú. Al margen de eso, también hay que pensar, según la información que yo he recibido, que nadie quería agarrar la papa caliente. El lunes tenemos huelga indefinida de transportistas y ya sabemos cómo es la huelga de transporte. Por lo tanto, agarrar el Ministerio del Interior era caliente. Ya buscó una persona ya en la última etapa de su vida productiva, que tiene poco que perder y es un escalón más que le faltaba alcanzar en su desarrollo profesional. Yo no sé cuánto va a durar, yo no sé si en la huelga hay un incidente serio, pues probablemente se lo lleve en cuenta. Yo quisiera preguntarte algo más general, ¿no? ¿Por Si es qué que es no que se el... lo lleve en su frontera. Sí, disculpa, se cortó un poco. Eh, ¿Perdón? sí, hubo ahí un tema de conexión, pero te quería preguntar, ¿por qué el Ministerio del Interior es tan difícil de gobernar? ¿Por qué hay tantos cambios? ¿Por qué siempre es un ministerio que es tan difícil de manejar por los gobiernos y que tiene tanta inestabilidad en el cargo? ¿Cuál es para ti el diagnóstico? Ya ese es un problema estructural de la estructura gubernamental peruana. El Ministerio del Interior es el encargado de enfrentar los problemas que se generan en su sector propio de la seguridad y aquellos problemas que provienen de una mala solución o de una falta de solución en otros sectores, que estallan en medidas radicales, a veces violentas, que ocasionan muertes y destrucción y terminan barriendo a un ministro. El promedio de vida de un ministro del Interior en el Perú es 7 meses. Cada gobierno ha tenido más o menos 7 ministros de Interiores, lo cual es un absurdo. Aquí hay que redefinir las funciones. Para empezar, eso genera un problema muy serio, porque el sector, la seguridad del país, que está en una crisis inmensa, requiere una serie de cambios que no puede hacer una persona que está apagando incendios todos los días. Yo conozco lo que es eso. Te levantas a las 10 de la mañana, tienes miedo de bajar de la cama sin haber hecho el reporte de inteligencia, porque no sabes cuántos incendios tienes que apagar. De 6 o 7 incendios que tienes el día, si logras resolucionar 3, has hecho un día productivo y te quedan los otros que se están incendiando. Porque se te acaban las horas. O sea, y la capacidad de la persona es limitada en horas y incapacidad de dedicarle tiempo. Yo creo que se debería reestructurar esto, debería haber una función, más al margen de la coyuntura actual. Yo creo que la función de reestructura del sector defensa debería estar en manos de alguien que tenga voz y presencia en el Consejo de Ministros, pero que no sea ministro, sino sea alguien que esté dedicado a la reestructuración de todo el aparato de seguridad estatal, que se ha quedado anclado en los años 70 cuando estamos en siglo XXI. Esto va mucho más rápido. Hoy día la seguridad, la defensa, la inteligencia, la política, todo se intercruza con elementos no solo locales, sino regionales, continentales y globales. Entonces se requiere algo mucho más grande. Los colombianos más o menos que se han acercado, pero aún así los han sorprendido, los acaban de arrinconar. Chile, con el nivel de profesionalidad que tiene, aún así ha tenido problemas. Entonces, tendríamos que adelantarnos, ¿eh? Eso en cuanto a una función que no debería tener el ministro del Interior, sino una entidad aparte encargada de reformar todo el aparato de seguridad del Estado peruano. Al Ujú. margen de la posición ideológica del gobierno. Luego, existe la costumbre en el Perú, que difícilmente se va a dejar de lado, de exigir la cabeza del ministro del Interior. Y esto obedece a una falta de limitación de responsabilidades. Lo normal es que caiga el comisario, el jefe de región, el comandante general de la policía, pero no necesariamente el ministro. Lo que pasa es que las responsabilidades en el Perú son difusas. Nunca hay una persona que haya firmado un documento para asumir una responsabilidad y no la haya cumplido. Y eso sí se ve en la democracia británica, alemana, española, norteamericana. En las democracias desarrolladas más sólidas, vemos que los niveles de responsabilidad están claros y la persona que comete un error severo o una falta
asume su falta y se va. Pero en el Perú eso no existe. Por lo tanto, escala el fuego hasta el ministro. Y el ministro se convierte en el fusible más rápido para que no escale y se tumbe el primer ministro y al presidente. Entonces, se va el ministro. Claro, se Eso, convierte el eso, ministro en un fusible cuando no tendría por qué ser así. claro, y además hay ministerios claves en la gestión del gobierno. Si bien todos son importantes y algunos manejan más presupuesto de que se tome en consideración, como es el caso de cultura, educación, que, pero normalmente la gestión inmediata, el que ve la fiebre del país, el Ministerio de Economía, Ministerio del Interior y Cancillería, son los tres con los que tienes que gobernar. Y el Ministerio del Interior tiene una rotación que parece ruleta, ¿no? Todo está constantemente cambiando. Es el puesto más caliente. Si tú quieres complicarle la vida a alguien, nomás al ministro del Interior. Entonces, ¿qué ha ocasionado esto? Por eso que ahora Castillo debe haber tocado 10 puertas y todas han dicho, no, gracias, a mí no. Yo no quiero quemarme, ¿no? Claro. Y esto no es el primer presidente que ha enfrentado a eso, ¿no? Claro, pero igual el Ministerio del Interior parece ser parte clave de la estrategia política de Perú Libre en cuanto a, por ejemplo, disminuir la persecución del cultivo de hoja de coca para poder, de alguna manera, contentar a sus bases, ¿no? Que son las mismas bases que llevaron al poder a Evo Morales, como son los cocaleros. En el caso de Perú Libre parece que hay una deuda política con estas personas que le dieron su apoyo. Dardo, no sé si todavía me ves. Y Sí, acá ya, estoy, perfecto. le está entrando una llamada. Ya. Y entonces, de alguna manera parece que el Ministerio del Interior, por más de que no puedan encontrar rápidamente tal vez a una persona idónea para el cargo, es parte de una estrategia política de Perú Libre, que, en la que han querido usar a Barranzuela para disminuir esta erradicación del cultivo de hoja de coca. Entonces, para ti, ¿qué es lo que está buscando Perú Libre? ¿Por qué tienen estas medidas que según todos los especialistas van a incentivar el narcotráfico? ¿Qué es lo que realmente está buscando Perú Libre al hacer este tipo de medidas, como decir que quieren industrializar la hoja de coca cuando no existe ningún lugar en donde vayan a poder vender esa hoja de coca procesada, porque no existe demanda para ese cultivo, para esa coca procesada? ¿Qué es lo que están buscando para ti? Pero bien haces en decir que no existe demanda. O sea, el primer elemento que uno ve para hacer un negocio es ver si hay demanda para lo que quiere producir. Y no hay demanda para la hoja de coca. Y no tiene una demanda visible en el futuro próximo para justificar una industrialización. No va a reemplazar a nada que no sea mejor que la hoja de coca. Es evidente que el gobierno confluyen dos fuerzas y una tercera pugnando por hacerse un espacio. Una fuerza cercana al Sendero Luminoso, el Movadef, encabezada por Pedro Castillo, no cercana, es un Sendero Luminoso edulcorado, bañado en azúcar para parecer más tranquilo, pero que puede, Que dejó las puede armas. mostrar su entraña en cualquier persona Creo que hay un o problema de conexión. persona te dinamitaba. Si una persona, ¿me escuchas ahora? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Ahora Si sí, una sí. persona o un grupo de personas hasta la semana pasada te dinamitaba y asesinaba a personas y ahora decide hablar, no cambia su naturaleza. Es la misma gente que hacía esas cosas. Simplemente ha tomado una decisión estratégica o táctica de cambiar de metodología, pero su objetivo es el mismo y sus valores y su respeto por la vida humana es el mismo. Entonces, a eso me refiero con la facción que respalda a Pedro Castillo. Hay otra facción que es una facción más cercana al narcotráfico y a la delincuencia común, no política, que está más ligada a los dinámicos del centro y a toda esta facción de Cerrón. Y de los Lo Quispe que tenemos Palomino. así es, tenemos que tener claro que ambas facciones están claras sobre su objetivo. No hay diferencias sobre el objetivo. Las diferencias son sobre el plazo, la metodología y quienes usufructan del poder durante la ejecución del objetivo y después.
Ahí están los enfrentamientos. Por eso los ingenuos que pensaban que esta votación de los serronistas para no dar la confianza al gabinete iba a continuar con una votación por la vacancia del presidente. No es así. No quieren la vacancia de Castillo. Ellos quieren recuperar cuota de poder que sienten que han perdido. Ujú. Y hay una tercera facción en pugna, la que representa a Verónica Mendoza, que está, que también tiene el mismo objetivo, tiene otra metodología, otro plazo y otra gente que quiere llegar. Y es una cuarta, que son los caviares, que tienen poder en el Poder Judicial, el Ministerio Público, y están pugnando por demoler a Cerrón con la vana esperanza de ellos llenar ese vacío. Pero el objetivo de todos es el mismo. O sea, ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la toma del poder absoluto y perenne para la implementación de un gobierno populista autoritario, una monarquía plebeya que se conoce en la región como el socialismo del siglo XXI. Entonces, el objetivo y algunos elementos metodológicos son los mismos. No nos confundamos. Quienes hemos tenido interacción con la izquierda en Latinoamérica sabemos que con dos comunistas hay tres partidos, tres ideas. Siempre se han peleado, siempre han utilizado argumentos. Tiene un lenguaje particular, ¿no? Se llaman infantilista, revisionista, tiene una serie de insultos más graves que la mentada de madre, pero en su lenguaje. Pero al final buscan lo mismo. Entonces, no creamos que porque uno gana y el otro pierde, estamos ganando nosotros, los que creemos en la libertad, en los derechos de las personas, en el libre mercado, en el Estado de Derecho. No. Son variaciones de lo mismo. Entonces, eso es un tema que tenemos que ver. Segundo, tenemos que ser conscientes de que el modelo populista bolivariano del siglo XXI, que desde el inicio no tolera discusiones por el liderazgo. Por lo tanto, este pleito puede no ser real y no puede ser tan severo como se muestra. Puede ser simplemente una opereta. Porque si fuese severo, lo que ocurre es que el liderazgo no se cuestiona. Cuando Fidel Castro mandó a Che Guevara a Latinoamérica para que lo maten. A Camilo Cienfuegos ya sabemos el fin que le dio. A Hubert Matos lo metió preso. Cuando Hugo Chávez tuvo competencia de un general, le montó toda una pantomima, lo metió preso 10 años y se acaba de morir hace 2 o 3 semanas luego de tortura. Evo Morales ha hecho lo mismo con sus competidores. O sea, el sistema no aguanta competencia en el liderazgo. Por lo tanto, la sobrevivencia de Cerrón implica que esta competencia es probablemente sobredimensionada para la prensa o probablemente ficticia. Porque si fuese real, habría un enfrentamiento con un muerto, con una baja, de todas maneras. Una baja real o una baja política. Pero no hay forma de que mantengan esta dualidad durante mucho tiempo. Claro. Si yo veo que Cerrón es encarcelado o le pasa algo a uno o al otro, entonces ya puedo creer que sea una rivalidad. Pero mientras no pase eso, mientras las cuotas de poder de Cerrón, poniendo un ministro del Interior, como ha tenido, poniendo ahora un jefe de compra del Ministerio de Defensa, poniendo a un director nacional de inteligencia, entonces te das cuenta que simplemente están cambiando fichas. O sea, yo te entrego 2 peones, tú me das un alfil, pero seguimos juntos, ¿no? Así es. Y eso nos lleva también a esta típica ley de la política que se llama la ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Como finalmente todo movimiento, por más de que su base sea aparentemente democrática, de militantes, siempre va a estar manejado por una cúpula de poder que pugna para conseguir el control de esa democracia, ¿no? Es decir, que al final, por más de que la base de un sistema político sea democrático, siempre va a tener que ser manejado de manera eficiente por una cúpula específica, ¿no? Como en este caso, y en este caso es una pugna por esa cúpula de poder. Pero yo quisiera preguntarte cómo, cómo ves el panorama geopolítico, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco estuve en Chile también, han avanzado con la Asamblea Constituyente, han elegido a los constituyentes que, por cierto, han aprobado que se van a subir el sueldo unilateralmente. Yo te comento, ¿no? Y allá primero han aprobado la Constitución, la Constituyente, y ahora probablemente uno de los candidatos que tiene más aprobación es el de derecha, Kast.
Entonces hay como una especie de esquizofrenia, ¿no? Pero en algún momento aprueban la constituyente que fue difundida por la izquierda, que todavía no se ha aprobada, ¿no? Y por el otro lado, luego parece que se han dado cuenta de que hay un eje geopolítico del Foro de Sao Paulo relacionado con ese constituyente y están yéndose más a la derecha. Entonces, ¿cuál es ese nivel de articulación que tienen estos partidos de izquierda como Sendero Luminoso, como Perú Libre, como Evo Morales, o sea, ¿qué es lo que están buscando conformar en Latinoamérica estas fuerzas que están aparentemente trabajando en conjunto, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quieren simplemente convertirnos en un conjunto de países pobres como Venezuela o en verdad tienen algún tipo de proyecto de unidad que nos va a hacer, no sé, prósperos en algún momento y que esto solamente es una lucha de corto plazo contra el imperialismo, ¿no? No sé si su objetivo es netamente criminal para ti. Primero, sobre algo que mencionaste al principio, te digo que hay una frase de Lenin que repite Fidel Castro muchos años después, que dice, no importa quién vote, sino quién cuenta los votos. Y en el caso peruano eso es crucial. La composición del Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y RENIEC, hacen que un proceso electoral sea sumamente cuestionable, porque no tienen certeza de profesionalismo y la imparcialidad de los jueces. Ahora, volviendo al tema específico, sí, es claro, todos los analistas de riesgo serios del mundo tenemos claro, y lo conversamos entre nosotros, que existe una ofensiva regional grande. Hay una ofensiva en lo que los norteamericanos llaman el hemisferio oeste, que es todo el centro, sur y Norteamérica, y hay una ofensiva en Europa. Es particularmente clara en el caso español. La ofensiva tiene raíces muy antiguas. Empieza en los años 60 o 70, cuando se empieza la subversión ideológica, es decir, se empieza a tomar control del magisterio, en el caso peruano a través de su SUTEP, y penetrar el clero, que empieza a girar hacia posiciones cercanas al marxismo. En el caso peruano tiene una figura clara, emblemática, que es el caso del sacerdote que escribe esta pseudo-teología que llama teología de liberación. Una vez que toma el control del magisterio y una presencia importante que tiende a ser mayoritaria en el clero, que son las dos entidades encargadas de la formación de los niños, aumentan su presencia en la universidad, en la academia. Y una vez que son mayoritarios en el magisterio y en la academia, empiezan a producir generaciones de personas a las cuales les han enseñado una historia sesgada, o sea, lo que llaman la memoria histórica, que es distinta de la historia. Es decir, te enseño lo que quiero enseñarte, lo otro lo suprimo, exagero o minimizo lo que quiero. Y además les enseña a pensar de determinada manera, les cambian inclusive el lenguaje para llevarlos a pensar de determinada manera, y pasado el tiempo, empieza a producir generaciones de profesionales irrecuperables, salvo contadas excepciones, a los cuales les ha enseñado desde el colegio a pensar con anteojeras. Estos profesionales llegan a las gerencias corporativas, y lo hemos visto las barbaridades que cometen, llegan al Ministerio Público, llegan a la prensa, llegan al Poder Judicial, y los escolares entran a las Fuerzas Armadas, que además han tenido también un proceso de infiltración temprana, de subvención de violencia temprana, y van avanzando por los grados. Entonces pasa el tiempo y ya son miembros de la Corte Suprema, fiscales supremos, gerentes generales de corporaciones, catedráticos en las universidades, coroneles o generales o almirantes o vicealmirantes. Entonces tienes un grupo de personas con la que es muy fácil atropellarlos, porque los has formado desde niños. Entonces eso genera una situación sumamente compleja. Esto fue detectado en los años 70 en los Estados Unidos, donde empieza el asunto y se forma lo que se llamó la Liga de los Defensores de Cartago, que genera una ofensiva exitosa para contenerlos, y hasta ahora los contiene, ¿no? Han ido perdiendo terreno, pero han logrado contenerlos. En Latinoamérica no ha existido esto. Latinoamérica ha avanzado tranquilamente. ¿Quiénes están detrás? Los actores contemporáneos de la política internacional ya no son solo los países. Están los países,
están las multilaterales, que tienen una presencia importante y tienen un sesgo ideológico dogmático mayoritario en sus autoridades. ese Y tienes progresismo. así es. Y tienes a unos actores independientes. El más conocido es George Soros. No es el único ni el más importante. Hay otros que saben ocultarse mejor. Pero sí, sí existe. Y tienes tres grandes potencias, que son China, Rusia e Irán, que confluyen en sus esfuerzos. Es cierto que históricamente son tres potencias que se han enfrentado siempre. Persia, China y la madre Rusia, en otro momento han tenido enfrentamientos y lucha por el poder. Pero confluyen en intereses durante un periodo de tiempo y después se enfrentan. Pero ellos están avanzando muy fuerte, muy rápidamente en todo el hemisferio occidental, particularmente utilizando sus proxies. Sus proxies son Cuba, que es el más antiguo, la más eficiente agencia de inteligencia de la región y probablemente del mundo, Venezuela, y en el caso peruano particularmente importante, Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Por la cercanía geográfica y cultural, por la dificultad de identificar un peruano y un boliviano. O sea, somos muy parecidos. Hablamos parecido, tenemos apariencias parecidas, tenemos costumbres parecidas. Es muy fácil pasar la frontera que está solo dibujada en el papel. La doble documentación es muy fácil de obtener. Entonces, hay mucha operatividad política boliviana en el Perú. Es muy fácil traer dinero negro por una frontera inexistente para comprar operativos. No es casual que Evo Morales llegue en lancha al Perú con frecuencia, no pasa por Aguadero, viene en lancha, con la comitiva, con mochilas, cuánto dinero traerá, y tengo entendido que todo lo que requieren lo compran en efectivo. ¿De dónde viene ese dinero? Presumiblemente de narcotráfico, que es el nexo más claro de Evo Morales. Claro. Entonces aquí vemos quién está detrás de ahí, empezamos a mirar y vamos a encontrar una presencia que normalmente no se ve, se tiende a pensar que es lejana, de la presencia iraní. Así es. Irán es muy activo en Bolivia y claro, lo que pasa es que ingenuos estamos esperando a ver a alguien con un pañuelo en la cabeza y no es así. No son iraníes, son los operadores de la inteligencia iraní. Y la metodología es esa. Entonces, hay una ofensiva coordinada muy grande y que viene ganando terreno. Y la metodología que se ha utilizado en Ecuador, en Colombia, en Chile, en España, en Francia y en Estados Unidos es la misma. La que utilizó Black Lives Matter o la que usó Antifa es exactamente la misma. Y probablemente estamos vistos de ver una cosa parecida. Lo que ha sucedido en los días recientes es un ensayo. Hemos visto acciones violentas de pocas personas con orden del gobierno de no intervenir. O sea, hay minas donde hay 20 fascinerosos protestantes que no son empleados, que no son gente ligada ni impactada por la actividad de la mina, y la policía tiene orden de no intervenir. O sea, tenemos 80 policías y 20 revoltosos, cosa que en tiempos normales con un gobierno decente y normal se resuelve rápidamente, porque la ratio de 4 a 2 es más que suficiente, normalmente al revés. Sin embargo, tienen orden de intervenir. Cuando vemos que la Bahamas está paralizado por semanas o meses y el contingente policial tiene posibilidades de disolver la protesta porque son pocos y no tienen capacidad de control real, pero tienen orden de intervenir. Entonces estamos viendo una secuencia en la cual el gobierno es cómplice de este crecimiento de la violencia y probablemente y hace declaraciones irresponsables, no, sino deliberadas, con malintencionadas. No son torpeza. No es torpeza, no es irresponsabilidad, es mala leche lo que hay detrás de lo que ha dicho la primera ministra y lo que ha dicho el ministro de Energía y Minas. O sea, es parte de su plan. Y a ellos les conviene generar esta situación. Caen en un error infantil quienes pretenden debatir con argumentos racionales y están esperando buena fe. No hay buena fe. Y claro que saben lo que están haciendo. Entonces, de nada sirve decirle a alguien que te está robando el reloj, que te está haciendo un daño, o que te está robando el carro, que te está haciendo un daño. Claro que te está haciendo. Pero ser tan ingenuo de pretender razonar con ellos racionalmente en base a valores es infantil.
Claro, y esto incluye a la ministra, a la primera actual, ¿no? Que básicamente Absolutamente. justificó el accionar de estas personas que, como dices, ni siquiera eran personas que trabajaban en la minera y que además, con órdenes de la policía de no hacer respetar el derecho de propiedad, que finalmente es la base de un Estado de derecho y de cualquier Estado. O sea, Porque no les interesa. No les interesa. Además, tenemos que tener en cuenta que una comunidad ubicada a 80 kilómetros de una mina no tiene ningún elemento racional para reclamar ser impactado. Es como si alguien que está en Pocusana reclame por algo que pasa en la Plaza de Armas. Es absurdo, en la Plaza de Armas de Lima. No tiene claro, sentido. te Pocusana a refieres, 60 kilómetros, 80. te A los refieres casos, porque el agua llega a niveles bajos, no a la parte tan alta, ¿a eso te refieres? me refiero a que hay un entorno cercano a una operación minera que es impactado y al cual se trata de compensar, porque toda actividad humana impacta. Todos impactamos cuando hacemos algo. Sí, Sin claro. embargo, eso tiene un límite, no puedes llevarte a 80 kilómetros de distancia. Eso ya es algo. 80, 100, 120, 500 kilómetros, ¿dónde pones el límite? No tiene razón, porque no hay racionalidad, Ah, sino hay intencionalidad política en el actuar. ujú. Ahora, esta metodología, ayer conversaba yo con un alto ejecutivo de una corporación mundial, él está a cargo de la seguridad regional y me describía un proceso que ha visto en Colombia, en Chile, en Ecuador y que probablemente vamos a ver en Perú pronto, ¿no? Vamos a ver este crecimiento deliberado de la política que además empieza a buscar construir falsamente ingredientes raciales o indigenistas. En el Perú, los indígenas no digan más del 10%, el 90% somos mestizos. O sea, algunos pueden tener más de europeo, otros tienen más de andino, pero todos somos mestizos por una razón muy clara. Los hombres no se pueden reproducir entre sí. Y los españoles llegaron mayoritariamente hombres. Por lo tanto, se reprodujeron con mujeres nativas, primero. Segundo, el contacto de dos culturas siempre genera la muerte masiva de personas que no tienen los anticuerpos para las enfermedades de la otra cultura, y eso es lo que pasó en el Perú. ¿Cómo le pasó a los españoles, presumiblemente, cuando llegaron los romanos, o cuando llegaron los musulmanes, o cuando llegaron los godos y los visigodos? Es decir, el intercambio de culturas siempre genera un problema sanitario que se lleva en encuentro a buena parte de la población y termina Claro. con generar una población mestiza. Y Aquí que es además importante. la sífilis, en el caso de la sífilis, es una devolución de América a Europa. O sea, Europa también recibió enfermedades en Claro, ese proceso. y aquí es importante mencionar algo, ¿no? Hablemos de Europa, España. O sea, nosotros tenemos dos grandes vertientes, hispánica y andina. España ha sido ocupada por los romanos, por los musulmanes durante más años que nosotros, por los españoles, por los godos y los visigodos, han sufrido invasiones bárbaras, y todos son parte de su cultura. Y nadie anda hoy día reclamando por el ancestro. Y todos tenemos probablemente en nuestra sangre algo de uno o del otro, porque llegaron y a un momento. En cambio, en Latinoamérica se exacerba un enfrentamiento entre lo andino y lo hispánico que es absurdo. Son dos elementos de nuestra cultura. El sombrero que se pone el presidente es un sombrero europeo. En Latinoamérica no se usa el sombrero. Los No, y zapatos, el poncho, el saco, además, todo. El saco que es el mismo que usan los toreros, pero con adornos. claro, Entonces, y además quisiera agregar algo, Nardo, que en el caso de España, a España la quieren hacer sentir culpable, o sea, incluso los musulmanes que la invadieron durante tantos años, por la reconquista, ¿no? Por la reconquista, o sea, que básicamente pareciera que todo lo que tienen en común, todas las izquierdas de todos los tipos, es que tienen como enemigo común a la hispanidad, a lo hispano, porque inclusive, o sea, porque ¿cuál es la alianza que hay entre los musulmanes, por un lado, y la izquierda, que busca enaltecer determinados nacionalismos, como el catalán, o determinados nacionalismos, como el indigenismo, que lo que buscan es siempre atacar ese elemento de unión que era la hispanidad desde un inicio, desde la época del virreinato, ¿no? Entonces,
en realidad como que todos los puntos en común entre la izquierda y el Islam van hacia un ataque hacia Occidente y en particular hacia el Occidente hispano. No sé qué piensas tú. Esa es A mí, la impresión que me da. a mí me gusta estudiar al enemigo para entender y aprender. Hay una frase de ellos que es, salvo el poder, todo es ilusión. No es un enfrentamiento entre la izquierda, entre el socialismo y el capitalismo, es un enfrentamiento por el poder. En algunas zonas toma la figura socialista, en otras toma la figura musulmana. Entonces vemos que las mismas personas que arrojan desde el cuarto piso homosexual por ser homosexual, defienden el homosexualismo en otra región. Entonces estamos viendo que no es un tema de conceptos, es un tema de cómo logra destruir los valores que son importantes para una sociedad. Entonces, es un tema de entender que ya hemos pasado la dinámica del siglo XX, que es una dinámica ideológica, a ser una dinámica pura de poder, en el cual el discurso ideológico es la vestimenta que te pones para la fiesta para poder engatusar al otro. No tienen incorporado un elemento ideológico como pueden haber tenido los marxistas del siglo XX, no. Simplemente el marxismo es la vestimenta que usan para destruir los valores detrás de una sociedad. Por eso defienden algo en un sitio y lo atacan en el otro. Claro, es el triunfo de la posmodernidad en toda su concepto más básico, ¿no? Que es la caída de las ideologías y el triunfo de la retórica vacía, ¿no? Que solo sirve para, como tú dices, instrumentalizar en determinadas ocasiones y movilizar a determinadas personas para Así una es. determinada causa, ¿no? Así es. Sí, entonces regresando al tema, estamos frente a una ofensiva global con un marcado énfasis en Latinoamérica, la península ibérica y los Estados Unidos, por su componente hispánico, pero particularmente, y felizmente tiene una respuesta inteligente reciente de Vox, que está defendiendo el sincerar la historia española. Esto nace antes, ¿no? Nace con un deseo del Imperio Británico de debilitar al Imperio Español, entonces empieza a cambiar la historia y nos vende, por ejemplo, la idea de que fuimos colonia. Nunca fuimos colonia, fue virreinato. Cuando había virreinato del Perú, tenía el mismo estatus que los virreinatos en territorio de la península Claro, ibérica. lo que se conoce como La, la leyenda negra española. Así es. Es más, los derechos que obtienen los indígenas latinoamericanos preceden en siglos a los que han obtenido las minorías en los Estados Unidos. Los asientos en la Corte de Cádiz es algo que no existieron nunca en las colonias, británicas. La rebelión de Tupac Amaru, como se está explicando en estos días, es una rebelión contra los impuestos. No fue se pinta como una rebelión contra el imperio, no. Es más, se trata de glorificar el imperio incaico cuando era un imperio decadente que no llegó a pasar el siglo y que estaba enfrentado a los señoríos locales. No se Claro, dice que Felipillo, que nos enseñaron en el colegio que era un traidor, no, era el cacique de Tumbes que vino con 5.000 seguidores nativos de la zona que se querían enfrentar a el imperio que los estaba subjugando, que es el imperio del Cusco. La batalla de Puruchucu demuestra que los muertos mueren por armas nativas. O sea, no hay forma de que 13 españoles y sus servidores derroten a 5.000 del otro ejército, por más que tengan caballo, armadura, espada, no. Y además se supone una visión que es ofensiva para las poblaciones nativas de Latinoamérica, pensar que son idiotas, que se van a asustar durante un año, 2 o 3, porque alguien viene a caballo. Puede que la primera impresión te sorprenda, pero a los 2 o 3 días te das cuenta que son tus animales y una armadura. Entonces, claro. esa leyenda es absurda. Y en realidad lo que tenemos es que es un imperio en descomposición que se enfrenta a los caciques locales, un imperio que nunca tuvo la secuencia que nos enseñaban en el colegio para repetir de los incas, sino que eran distintos caciques que tenían mayor o menor predominancia, y que se enfrenta a otro imperio también de cadencia, pero con mejores tácticas militares y políticas, y que lo derrota. Y al Así final es. se produce un mestizaje cultural
que es lo que tenemos que reconocer. Los mexicanos han sido muy claros en entenderlo. Ellos no hablan de una derrota. Hablan del inicio del sincretismo donde todos sufrieron, pero llega a un punto. Y México tiene clarísimo que ellos son un mix de España y, y el territorio original americano. De Aquí hecho, no sé, del 68 nos viene contando el cuento, ¿no? Velasco empezó con el cuento, por instrucciones de Fidel Castro, que es el que le ordena dar el golpe de Estado, y eso está claro, escrito por la memoria de uno de los lugartenientes de Castro. Lo que pasa es que se oculta muy bien, está publicado. No recuerdo el nombre en este instante, lo puedo buscar. claro, hoy diríamos inclusive que no existe rincón más hispano que México y que Perú en realidad, porque justamente son los retratos de cómo era España cuando era finalmente un Mira, imperio, ¿no? cuando tú viajas a España, las similitudes superan las diferencias, inmensamente. La cuestión Así es. cultural. Y eso que España ha evolucionado, influenciada por el resto de Europa, pero las similitudes culturales son inmensas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un absurdo de pretender negar al padre o la madre. Si se casaron, si fue violación, si fue consensual, no interesa, pero tus genes son de los dos. No puedes negar a ninguno de los dos. Tú tienes que tener que tienes genes de los dos y con eso tienes que formar tu personalidad. Eso ocurre con los pueblos. No puedes pretender negar la mitad de tu sangre. Es absurdo. Es tan Ahí, absurdo como negar la sangre andina. Es otra tendencia absurda que hubo en una época y no tiene sentido. ahí hay dos libros que me gustaría recomendarle a los oyentes, que son Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca Barea, y España frente a Europa, de Gustavo Bueno, que justamente hablan de estos, en la primera habla Yo, de toda la constitución de la leyenda negra como mecanismo propagandístico de Holanda, Inglaterra, para enfrentar al auge del dominio español a raíz de la conquista, del descubrimiento de América, que eso le dio mucho poder a España y desestabilizó todo el resto del poder de Europa, y Europa ven con recelo el auge de España y todo el resto de naciones se empiezan a constituir a partir de que, porque antes todos eran cristianos y más o menos que había reinos, que operaban de manera común y tenían como punto de unión el cristianismo. Pero a partir de que España descubre América, gana tanto poder y gana tanto oro que todo el resto de Europa empieza a ver que España puede terminar conquistando toda Europa y imponiéndose. Entonces empiezan a crearse ciertos nacionalismos regionales en Europa y como Inglaterra que crea su propia iglesia a la hora de que Enrique VIII decide separarse de encima, en fin, y se empiezan a fragmentar estas naciones y a eso va también Gustavo Bueno al decir que España frente a Europa, es decir, España tenía más que ver con América que con Europa. Europa se crea como una negación de España. Esa es la tesis de Gustavo Bueno. Por eso España, según Gustavo Bueno, que es una tesis interesante, España no sería Europa hasta mucho después, cuando cae el Imperio Español y ya España se europeiza. Pero España tenía más que ver con América y porque hay un proceso en el cual España se transforma en, en el, América. el proceso es mucho más largo. Hasta 1975, que muere Franco, la relación entre España y Latinoamérica era mucho más fuerte con el resto de Europa. Sí, O sea, claro. la expresión la madre patria está en toda Latinoamérica, a pesar de la guerra de independencia y todo. Porque la guerra de independencia no es de españoles contra peruanos, y está bien claro, de patriotas contra realistas. O sea, quienes defienden la corona y quienes defienden la independencia, pero no son nacionalidades, son dos facciones de la misma cultura que se enfrentan aprovechando una coyuntura de debilidad y por un tema de impuestos de dependencia y de cuotas de poder. Pero tenemos que asumir eso para construir el pegamento. Y en el caso peruano, esto es claro. No tenemos claro, por una deformación deliberada de nuestra formación, y no tenemos un pegamento que nos hace entender que somos un país, una nación, que puede tener orígenes diversos como los tienen los españoles, que tienen orígenes diversos, o los italianos, o los franceses, lo que sean, pero tenemos que entender que tenemos un pegamento común y eso lo tenemos que reforzar. No podemos empezar a generar divisiones, por ejemplo, exacerbar el uso del quechua. El quechua es hablado por el 17% de la población peruana hoy.
En 1930 era distinto, cuando yo nací en el 62 era distinto, pero hoy día solo 17% habla quechua, y 17%, 3 o 4% habla solo quechua, el resto habla español. Entonces, hay que difundir el quechua porque es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Yo creo que hay determinadas que Se está deberían cortando un estudiarlo poquito. obligatoriamente para interactuar, pero no podemos, no existe casi, es un 10%, son casi exclusivamente los nativos que están en la selva. El resto todos somos de un lado, somos mestizos en mayor o menor grado. Yo te voy a dar mi caso específico, por línea materna me apellido Madueño, con Francisco Pizarro viene Francisco Madueño y viene solo, y se casa con una prima del Inca. Entonces, a mí no me vengan a decir, o sea, porque hasta, como digo, por muy liberal que uno pueda hacer, no hay forma que dos hombres o dos mujeres se reproduzcan, por lo tanto, tuvo que haber hombre y mujer para la reproducción. Y si vieron hombres solo, tenían que aparearse legal o ilegalmente con mujeres y por lo tanto la descendencia es mestiza. Quien lo quiera Claro, negar, se está tapando los ojos absurdamente, ¿no? Y eso genera la cultura mestiza peruana, que algunos han tenido mayor incidencia posterior andina y eso genera un color de piel y una cultura distinta y otro mayor incidencia europea, eso es accidental, pero la mayoría de los peruanos somos mestizos y eso así tenemos que es. entenderlo y tenemos que entender que son los dos elementos que constituyen la nacionalidad, la naturaleza del pueblo peruano. Y esto se extiende en mayor o menor grado a toda Sudamérica. Por lo pronto, Bolivia, donde era mi padre, es clarísimo, Ecuador también, Colombia también. Argentina tiene una variante posterior de mayor presencia europea por sus días migraciones, pero Brasil también lo tiene, con un componente africano mayor, pero es toda Latinoamérica. Claro. Y yo quisiera cerrar esta entrevista, que ha sido muy interesante, eh, haciéndote una pregunta que pone en cuestión incluso lo que estamos hablando, ¿no? Que es, eh, ¿no será que el proyecto de la Patria Grande de Chávez justamente está reemplazando a este bloque es decir, está reemplazando al hispanismo perdido, ¿no? Del Imperio Español anterior y que están encontrando una necesidad geopolítica, están aprovechando una necesidad geopolítica de unir a todos estos países para enfrentar, entre comillas, para buscar unos intereses comunes y están utilizando a la izquierda como plataforma política para poder armar un bloqueo político que justamente una a estas personas que nosotros estamos diciendo que tienen mucho en común. Tal vez eh, la falta de un proyecto, digamos, de derecha que pueda enfrentar a este bloque geopolítico desde otra perspectiva es lo que está llevando al avance de este bloque. Porque yo he escuchado, por ejemplo, a Fidel Castro hablar en los mismos términos del hispanismo en varios momentos, en base a exaltar aquello que es propio de nosotros. Entonces, Lo, me quería preguntar, ¿qué te parecen estos puntos en común entre paradójicamente lo que nosotros estamos diciendo y el planteamiento chavista de la patria grande? el planteamiento chavista de la Patria Grande es una deformación del pensamiento de Bolívar, que era, a fin de cuentas, alguien con una mentalidad imperial, que fracasada, no lo logró, y por eso divide el Perú de Bolivia. Y es claro que lo hace para debilitar el poderío de lo que era el territorio que existía unido antes del Perú. Sí es una manipulación deliberada de esta necesidad de algo unido, porque durante la mayor parte del siglo XIX Iberoamérica miró a Europa y el siglo XX empieza a mirar a los Estados Unidos. Con ambos tenemos semejanzas de interacciones culturales, pero no somos idénticos. Entonces, cuando hemos querido aplicar las fórmulas norteamericanas políticas, inclusive la concepción democrática norteamericana a Latinoamérica, no resultaba. Tenemos que buscar una fórmula democrática, sin ninguna duda, pero afín a nuestra cultura, porque no somos los Estados Unidos, no tenemos la cultura norteamericana, no tenemos el razonamiento de ellos. Los norteamericanos construyeron, porque los padres fundadores de la República de los Estados Unidos tienen una claridad mental envidiable, constituyen, forman una forma de gobierno que no es exportable. Y a nosotros tratar de exportarla nos encontramos con debilidades
que la hacen inaplicable y insostenible en el tiempo y débil, penetrable por la corrupción, penetrable por la subversión, penetrable por la violencia. Entonces, no conozco la respuesta, me encantaría tenerla, pero tenemos que diseñar una forma de gobierno democrático que se adecue más a nuestra realidad. Una democracia representativa, sin duda. Yo no creo en la democracia esa engordada de los socialistas del siglo XXI que tienes que supuestamente consultar todo, porque engorda la democracia al punto que no se puede mover y la destruyes, y ahí instalas lo que ellos instalan, que es una monarquía plebeya. En Claro, realidad, y es un gobierno autoritario. O sea, y ellos por la ley de usan hierro de las oligarquías, justamente. fusionan lo que se llama rex ex sacerdos, fusionan el rey y el sacerdote como lo tienen los iraníes y como las antiguas monarquías que recibían el poder de Dios. El régimen de Entonces, Ayatolá, por ejemplo. así es. Ese es el régimen en el cual se genera una religión pagana, en el cual hay pensamiento único y todo lo que sea opuesto es considerado como algo pecaminoso, algo detestable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero tenemos que construir el pegamento peruano. Y nadie le ha dedicado mucho tiempo a esto. Algo hizo Basadre de poco, habría que avanzar más para construir el pegamento de la peruanidad y el pegamento de Iberoamérica. Y hablo de Iberoamérica porque es la península ibérica, es decir, los que tenemos una fluente español y los que tienen un fluente portugués, porque todos tenemos una presencia ibérica unida a la presencia local con otros componentes, lógicamente. Pero si no hacemos eso, vamos a seguir siendo débiles. Y estamos siendo atacados por imperios más antiguos. Persia, la madre de Rusia, y China. China. Persia y Irán. Los tres, ojo. Y los tres son imperios muy antiguos que ya han tomado posiciones importantes en el África. El África es casi toda de los chinos. Europa es muy complicada. Norteamérica es un mercado maduro, difícil de penetrar. Entonces lo natural es saltar sobre Iberoamérica y tratar de tomar posiciones de poder. Por razones geopolíticas, por razones económicas, por razones políticas. Entonces tenemos que ser claros que existe esa ofensiva y tenemos que encontrar la metodología y venimos perdiendo. O sea, en la región se está perdiendo. Los, los latinoamericanos estamos perdiendo Latinoamérica y está cayendo en manos de estructuras que siempre han gobernado por el temor. Persia y posteriormente Irán, Claro, China, la madre de Rusia, la Unión Soviética y la Rusia postsoviética, todas se gobiernan por el temor, no por el respeto, no por el respaldo de la ciudadanía, sino por el temor. Y y además manejan plazos de tiempo orientales mucho más amplios. Entonces nosotros tenemos a diseñar estrategias en las cuales esperamos ver el éxito de nosotros, nuestros hijos o quizá nuestros nietos, pero ahí se acaba. Ellos manejan periodos de tiempo más grandes. Entonces no logramos ver el objetivo porque no vemos qué tan largo es. El caso que he mencionado, la subversión ideológica, tiene 40 años. O sea, la gente que lo empezó ya se murió. No ha visto el efecto. ¿Por qué? Porque su cultura es así. Su cultura maneja plazos más extensos que una, dos o tres generaciones. Tenemos que ser capaces de entender eso para poder enfrentarlos y defender nuestra integridad territorial y cultural. así es. Y quisiera decirle, bueno, a los oyentes de que si quieren corroborar finalmente este tipo de alianzas, es fácil ver, por ejemplo, las declaraciones de Pablo Iglesias diciendo que está orgulloso de recibir dinero de Irán, porque si finalmente Irán tiene los mismos objetivos de destruir a Occidente, al igual que él tiene como objetivo, digamos, imponer el comunismo en España, entonces bueno, confluyen intereses y cuál es el problema. Él lo dice explícitamente en una charla hablando sobre el comunismo en España, así que se los recomiendo. Si tienen dudas, por ejemplo, de una de las evidencias de que eso existe, ¿no? Bueno, Dardo, muchas gracias por este espacio, por Un este gusto. tiempo con nosotros. A ti, Y, encantado. Ha sido un placer poder conversar. y bueno, tienen las puertas abiertas aquí siempre y muchas gracias a todos por mirar esta entrevista. Si llegaron hasta acá, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y darle a la campanita para siempre recibir información sobre el reporte. Y bueno, Dano, no sé si tienes algunas últimas palabras. Muchas gracias por estar con nosotros. No, nada más. Muchas gracias. Y que tengas
Un buen día. Listo. Buen domingo a todos. Nos vemos y muchas gracias.